La Segunda Guerra Mundial no comenzó el día que los tanques cruzaron una frontera, ni el día que los aviones bombardearon una ciudad. Comenzó mucho antes. Comenzó cuando el mundo decidió cerrar los ojos y convencerse de que el horror vivido entre 1914 y 1918 había sido una excepción irrepetible, una locura colectiva que jamás volvería a repetirse. Pero la historia no funciona así. La historia castiga la arrogancia y el olvido, y tras la Primera Guerra Mundial, Europa no sanó sus heridas, simplemente las cubrió con discursos vacíos y tratados mal diseñados. En 1919, cuando los vencedores se reunieron en Versalles, no buscaron una paz duradera, sino una victoria absoluta. Francia exigía seguridad y venganza tras haber visto su territorio devastado. Reino Unido buscaba equilibrio sin asumir demasiados costes. Estados Unidos soñaba con un nuevo orden internacional idealista, y Alemania, derrotada y exhausta, fue convertida en chivo expiatorio de todos los males del mundo, obligada a aceptar una culpa total, a pagar reparaciones astronómicas, a desarmarse por completo y a vivir bajo la humillación constante. Y aquel tratado no solo castigó a un Estado, castigó a una sociedad entera, sembrando en millones de personas la sensación de que habían sido traicionadas, engañadas y despojadas de su dignidad. La República de Weimar nació en ese clima envenenado, una democracia joven intentando sobrevivir en un país traumatizado, polarizado y empobrecido, donde los veteranos regresaban de las trincheras para descubrir que no había trabajo, ni reconocimiento, ni futuro, y donde la inflación destruyó la confianza en el propio concepto de valor, con salarios que no alcanzaban para comer y billetes que se contaban por kilos, no por unidades, creando una sociedad desesperada en la que la moderación dejó de parecer una opción razonable. Mientras tanto, Europa trataba de convencerse de que avanzaba hacia una era moderna. Los años 20 brillaban en las grandes ciudades, el jazz sonaba. La tecnología avanzaba y el progreso parecía inevitable, pero bajo esa superficie elegante se acumulaban tensiones no resueltas, fronteras artificiales creadas tras la caída de imperios, minorías enfrentadas, odios nacionales latentes y un miedo profundo al comunismo surgido tras la Revolución Rusa, un miedo que empujó a muchos sectores conservadores a tolerar e incluso apoyar movimientos autoritarios que prometían orden frente al caos. El golpe definitivo llegó en 1929 cuando la Gran Depresión sacudió la economía mundial como un terremoto sin precedentes, arrastrando consigo bancos, industrias y millones de vidas, demostrando que el sistema económico global era tan frágil como la paz construida tras la guerra, y cuando los estados fueron incapaces de proteger a sus ciudadanos, la fe en la democracia liberal se resquebrajó peligrosamente. Fue en ese contexto cuando los extremos dejaron de parecer marginales y comenzaron a presentarse como salvadores en Italia, un país frustrado por su papel secundario tras la Primera Guerra Mundial. Benito Mussolini comprendió que el miedo, la violencia organizada y la propaganda podían convertirse en herramientas políticas eficaces. Prometió restaurar la grandeza nacional, eliminar el desorden y devolver el orgullo a una población desencantada, y su ascenso al poder demostró algo crucial para el futuro de Europa. Las democracias podían ser desmanteladas desde dentro sin necesidad de una guerra civil. Alemania observaba atentamente ese modelo, mientras su propia situación se volvía insostenible, y en ese caldo de cultivo emergió una figura capaz de convertir la frustración colectiva en una narrativa mística de destino y redención. Adolf Hitler, quien supo transformar el resentimiento en identidad, el odio en propósito y la humillación en promesa de venganza, señalando enemigos claros y ofreciendo respuestas simples a problemas complejos, y lo hizo con una habilidad propagandística sin precedentes, utilizando símbolos rituales y discursos diseñados para emocionar antes que convencer. Hitler no llegó al poder como un dictador tradicional, lo hizo como un político más dentro de un sistema democrático debilitado, y una vez allí,
destruyó ese sistema pieza por pieza, eliminando libertades, persiguiendo a la oposición, creando un Estado policial y transformando a la sociedad alemana en una maquinaria al servicio de un proyecto expansionista basado en el concepto de Lebensraum, el espacio vital, una idea que implicaba guerra, conquista y exterminio como destino histórico inevitable. Mientras Alemania se transformaba en una potencia militar totalitaria, al este de Europa la Unión Soviética se consolidaba bajo el control absoluto de Joseph Stalin, quien gobernó mediante el terror sistemático, purgas masivas y campos de trabajo forzado, construyendo una potencia industrial a un coste humano devastador, creando un régimen que, aunque ideológicamente opuesto al nazismo, compartía con él la convicción de que el individuo era prescindible frente al Estado. Las democracias occidentales, especialmente Francia y Reino Unido, observaban este panorama con una mezcla de preocupación y pánico, profundamente marcadas por el recuerdo de la carnicería de la Primera Guerra Mundial. Decidieron evitar otro conflicto a cualquier precio, adoptando la política de apaciguamiento como estrategia oficial, creyendo que ceder territorios y aceptar violaciones del orden internacional evitaría la guerra, sin comprender que estaban alimentando exactamente aquello que intentaban evitar, porque cada concesión reforzaba la convicción de Hitler de que nadie estaba dispuesto a detenerlo. Así Alemania rearmó su ejército, remilitarizó Renania, anexó Austria y desmembró Checoslovaquia sin encontrar resistencia real, mientras las promesas de paz se repetían una y otra vez hasta perder todo significado. Paralelamente en Asia, Japón avanzaba por un camino similar, convertido en un imperio militarista convencido de su destino histórico, expandiéndose brutalmente por China y el Pacífico, cometiendo atrocidades que apenas provocaron reacciones internacionales, demostrando que el sistema creado para preservar la paz mundial carecía de autoridad real. La Sociedad de Naciones, concebida como garante del orden internacional, se mostró impotente, incapaz de imponer sanciones efectivas o de detener agresiones evidentes, convirtiéndose en un símbolo de buenas intenciones vacías. A finales de los años 30, el mundo se encontraba atrapado en una espiral de rearme, propaganda y desconfianza mutua, con economías orientadas a la guerra y poblaciones mentalmente preparadas para el sacrificio, y en agosto de 1939 se produjo el movimiento que selló definitivamente el destino de Europa, cuando Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión con cláusulas secretas para repartirse Europa del Este, un acuerdo cínico que demostró que la ideología podía ser sacrificada sin reparos cuando el objetivo era ganar tiempo y territorio. Y en ese momento quedó claro que la guerra no solo era inevitable, sino inminente. Europa contenía la respiración, los trenes militares cruzaban fronteras, los jóvenes eran llamados a filas, las fábricas trabajaban día y noche, y la propaganda convertía el miedo en entusiasmo. Y entonces, el 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera de Polonia, activando una reacción en cadena que arrastraría al planeta entero al conflicto más devastador de la historia, porque la Segunda Guerra Mundial no fue un accidente ni una locura repentina, fue la consecuencia lógica de décadas de errores, venganzas mal gestionadas, miedos colectivos y decisiones cobardes, y cuando el mundo finalmente despertó, ya era demasiado tarde para evitar la tormenta. El 1 de septiembre de 1939, el mundo despertó con una noticia que muchos llevaban años temiendo y negando al mismo tiempo. Las tropas alemanas habían cruzado la frontera de Polonia, y con ese movimiento, la diplomacia quedó reducida a cenizas. La guerra dejaba de ser una amenaza abstracta para convertirse en una realidad brutal, inmediata e irreversible, porque aquella invasión no fue un accidente, ni una provocación aislada, fue la culminación lógica de un plan cuidadosamente diseñado. Una guerra relámpago concebida para aplastar al enemigo antes de que pudiera reaccionar, combinando velocidad, sorpresa
y una coordinación militar nunca vista hasta entonces. Polonia cayó no porque fuera débil, sino porque estaba sola atacada desde el oeste por Alemania, y pocos días después, desde el este por la Unión Soviética, cumpliendo los protocolos secretos del pacto, firmados semanas antes, demostrando que el destino de Europa ya se estaba decidiendo a espaldas de los pueblos que la habitaban. Francia y Reino Unido, conscientes de que no podían seguir cediendo sin perder toda credibilidad, declararon la guerra a Alemania. Pero esa declaración no se tradujo en acción inmediata. Comenzó así un periodo extraño y desconcertante, conocido como la Guerra Falsa, meses en los que oficialmente existía un conflicto mundial, pero en los que apenas se combatía en el frente occidental, una pausa tensa en la que cada país se preparaba para una catástrofe que sabía inevitable. Alemania, por su parte, no perdió el tiempo. Utilizó esos meses para perfeccionar su maquinaria bélica, entrenar a sus tropas y consolidar su dominio interno, mientras Adolf Hitler se presentaba ante su pueblo como el líder que había recuperado el orgullo nacional sin provocar una guerra total, una ilusión que duraría muy poco. En abril de 1940, Alemania lanzó su siguiente ofensiva invadiendo Dinamarca y Noruega, casi sin resistencia, asegurando rutas estratégicas y demostrando que su capacidad de acción superaba con creces la de sus enemigos, y un mes después, en mayo, llegó el golpe que cambiaría el curso de la guerra, la ofensiva contra Francia y los Países Bajos, una campaña que derrumbó en semanas lo que se creía una de las potencias militares más fuertes del mundo. Mientras los ejércitos aliados esperaban un ataque frontal como el de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas alemanas atravesaron las Ardenas, un terreno considerado impracticable para grandes unidades blindadas, rodearon la línea Maginot y atraparon a cientos de miles de soldados aliados, provocando un colapso psicológico además de militar. Francia, símbolo de resistencia en la guerra anterior, se desmoronó en cuestión de semanas. París fue ocupada y el gobierno francés firmó el armisticio dividiendo el país y dejando a Europa en estado de shock. Porque si Francia había caído tan rápido, ¿quién podría detener ahora a Alemania? Solo un país permanecía en pie frente al poder del Tercer Reich, el Reino Unido. Aislado sin aliados continentales y bajo la amenaza constante de invasión, el destino británico parecía sellado. Pero fue entonces cuando emergió una figura que cambiaría la narrativa de la guerra. Winston Churchill, un político veterano controvertido y subestimado durante años, que entendió algo esencial. Aquella guerra no se ganaría solo con armas, sino con voluntad, y a través de discursos incendiarios, convirtió el miedo en determinación y la derrota en desafío. Alemania lanzó una campaña aérea masiva contra el Reino Unido, la Batalla de Inglaterra, buscando destruir su fuerza aérea y preparar una invasión terrestre. Ciudades enteras fueron bombardeadas, la población civil se convirtió en objetivo y la guerra alcanzó un nuevo nivel de brutalidad, pero contra todo pronóstico la aviación británica resistió, infligiendo a Alemania su primera gran derrota estratégica, demostrando que el Reich no era invencible y que la guerra no sería rápida ni limpia. Mientras Europa occidental ardía el conflicto, comenzaba a expandirse por otros frentes. Italia, bajo el liderazgo de Mussolini, entró en la guerra esperando una victoria fácil y rápida, pero sus fracasos militares obligaron a Alemania a intervenir en el Mediterráneo y los Balcanes, ampliando aún más el conflicto y demostrando que los aliados del Eje no estaban a la altura de la maquinaria alemana. Al mismo tiempo, en el este, Hitler comenzaba a mirar con impaciencia hacia su verdadero objetivo, la Unión Soviética, convencido de que el destino histórico de Alemania pasaba por la destrucción del comunismo y la conquista del espacio vital oriental, una obsesión ideológica que acabaría siendo su mayor error. En Asia, Japón continuaba su expansión implacable por China, sumiendo a millones de civiles en una guerra brutal que rara vez ocupaba titulares en Occidente, pero que ya formaba parte del mismo conflicto global que estaba naciendo. A finales de 1940 el mundo había cambiado de forma irreversible.
Europa estaba sometida o resistiendo las democracias, parecían acorraladas, los regímenes totalitarios avanzaban y la guerra, lejos de resolverse, se expandía como una tormenta imparable, porque la invasión de Polonia no había sido el final de una crisis, había sido el comienzo de un conflicto que pronto envolvería a todos los continentes arrastrando a millones de personas a una lucha total en la que no solo se decidiría quién ganaría la guerra, sino qué tipo de mundo sobreviviría después de ella.